Fui el único miembro de la familia que consiguió salir con vida de aquellos bosques. Cada vez que cierro los ojos, me acuerdo de aquella última mañana en la que todos estaban allí. Estábamos sentados en una decrépita cabaña de caza que mi abuelo había construido al borde de un refugio nacional de vida salvaje en Oregón. Las maderas en bruto que revestían las paredes estaban empapadas del humo de la chimenea y del olor ancestral del polvo, un olor que yo llamaba el olor de la tradición forestal, porque mi familia había cazado ciervos, alces y animales de caza durante generaciones, transmitiendo la experiencia de generación en generación. Siempre me pareció que nada en este mundo podría separarnos durante mucho tiempo. Pero hace un año, el bosque se los llevó a todos, como si abriera sus entrañas, se los tragara y no dejara rastro. Estoy dispuesta a hablar de ello solo porque en mi interior espero que alguien preste atención a la entidad que aún habita entre los árboles, porque en mis sueños sigue tirando de sus tenaces ramas hacia mí. Cuando digo mi familia, me refiero no solo a mis padres y a mi hermana pequeña, sino también a varios primos, a un tío que me enseñó a rastrear huellas de oso y a una tía que era una maestra en la cría de razas de perros fiables para la caza. Éramos un clan muy unido, no solo por el linaje, sino también por la pasión compartida por el bosque. Nadie podía imaginar que un día todo se vendría abajo. De boca en boca se contaba la historia de un antepasado lejano que se había asentado en las montañas y había construido la cabaña. Se creía que estaba bajo la protección del espíritu guardián del bosque. Era más una leyenda familiar que una creencia real. No adorábamos a las fuerzas naturales, solo repetíamos la leyenda en círculo, alrededor de la chimenea. Pero entonces no me daba cuenta de que aquellos lugares podían esconder realmente algo más allá de los límites de la comprensión ordinaria. Aquella mañana nos despertamos temprano. El cielo gris del este empezaba a iluminar las copas de los pinos. El bosque, con su olor a humedad y agujas de pino, hacía que todos nos sintiéramos vigorizados. Mi padre salió al porche, se estiró y respiró ruidosamente el aire fresco, como hacía todas las mañanas, con la esperanza de vivir otro día en armonía con la naturaleza. Recuerdo que se volvió hacia mí, me guiñó un ojo y me dijo en un susurro: «Vamos, esta vez tú vas a ser el anfitrión. Enséñame lo que te he enseñado». Lo que quería decir era que me tocaba a mí abrir el camino y buscar huellas de ciervos o alces, trazando una ruta. Mi padre era de la vieja escuela. Siempre creyó que la caza no era solo una forma de conseguir carne o trofeos, sino una especie de unión con la tierra. Me había hablado de las supersticiones asociadas a los espíritus del bosque, a los que había que respetar si no querías causar problemas. Todos los demás, mi madre, el tío Jack, mi prima Sara y mi hermana pequeña Nora, estaban terminando de meter las provisiones en sus mochilas. Íbamos a adentrarnos en la espesura y pasar allí todo el día, posiblemente toda la noche, si la persecución de la bestia se prolongaba. Las últimas temporadas no habían sido las mejores. Los animales se adentraban cada vez más en el parque nacional y la gente se quejaba del comportamiento inusual de los depredadores. Incluso decían que los turistas desaparecían en algunos lugares, pero nuestros parientes se limitaban a hacerles señas. No se sabía qué nos contarían los pueblerinos que no sabían navegar por la naturaleza. Estábamos seguros de que la experiencia y la intuición no nos defraudarían. Una vez recogido todo lo que necesitábamos, nos pusimos en marcha por el sendero que conducía a las laderas occidentales. Según las leyendas, allí vivía la mayor población de alces, y era posible encontrarse con ellos en uno de los manantiales en las horas de la mañana. Las coníferas se cerraron rápidamente sobre nosotros, recortándonos el espacio como si nos sumergiéramos en otro mundo. Los altos abetos y pinos, entre los que el viento entonaba extrañas canciones tristes, nos daban una sensación de misterio. Ramas, piñas caídas y agujas crujían bajo nuestros pies.
Yo fui el primero en salir, pero seguía ansioso. Era una sensación que había tenido en la subida, y se hacía más fuerte a cada paso. Era como si algo nos observara desde fuera. No veía gente, no oía gritos, pero por dentro sabía que no estábamos solos. Pasamos unas cuantas colinas y llegamos a una zona más o menos abierta de hierba baja, alrededor de la cual crecían cedros en enormes pilares. Mi padre me tocó el hombro, señalando una ladera. Con la vista pude distinguir hierba arrugada y huellas de pezuñas. Parecía que un alce había estado aquí recientemente. También había un par de ramas caídas, mordidas en los extremos. Todo indicaba que el animal se había desplazado hasta el arroyo del norte. Fuimos allí, con la esperanza de ver caza por el camino. Pasaron volando un par de horas, pero no encontramos a nadie, ni siquiera ardillas o ciervos pequeños. Todo parecía muerto. La extraña quietud del bosque tenía ese en efecto, como si cualquier forma de vida se ocultara a nuestra vista y estuviéramos pisando un territorio en el que las reglas ya no eran las nuestras. A mi hermana pequeña, Nora, estaba claro que no le gustaba. De vez en cuando miraba a su alrededor y me preguntaba si oía algún crujido extraño. Le expliqué que solo era el viento en las copas de los árboles, pero yo estaba tensa por dentro. Cuando salió el sol, decidimos hacer un descanso. Encendimos un pequeño fuego, intentando no llamar la atención, y mi madre empezó a servir bocadillos. Sara dijo que había visto una gran sombra a lo lejos que parecía un oso, pero cuando todos miramos más de cerca, no había nadie. Esa fue la primera señal de alarma. Los cazadores experimentados no suelen equivocarse en estas cosas, y mi hermana conocía las siluetas de los animales tan bien como un profesional. Debatimos si emprender el regreso a la cabaña, pero el tío Jack dijo que, ya que estábamos aquí, al menos nos aseguráramos de que los alces no estaban en la arboleda más cercana. Mi padre lo aprobó, diciendo que teníamos autodefensa: pistolas, lanzacohetes, cuchillos y perros. Llevábamos 2 perros de asistencia, y en caso de problemas no estaríamos perdidos. Nadie quería parecer un cobarde entonces. El bosque era nuestro segundo hogar. Sin embargo, cuanto más nos adentrábamos, más se espesaba la atmósfera hostil. A veces notaba marcas extrañas en los árboles, como de garras, pero eran demasiado altas para un oso. Las bestias de presa no suelen trepar tan alto como para arañar los troncos de los árboles a la altura de 2 estaturas humanas. Y de vez en cuando notaba que la corteza no solo estaba pelada, sino carbonizada o cubierta de manchas negras. No había olor a quemado, pero la visión de las vetas carbonizadas me estrujaba el corazón. Mi padre frunció el ceño y dijo que nunca había visto nada parecido en todos sus años de caza en Oregón. Sospechaba que algunos cazadores furtivos marcaban el territorio con productos químicos. No podíamos imaginar que tales marcas pudieran ser el resultado de algo que no encajaba con nuestra lógica habitual. El sol se deslizaba poco a poco hacia el horizonte y estábamos mucho más allá de los límites de nuestra zona de caza habitual. Madre sugirió que acampáramos y volviéramos por la mañana, ya que se nos había acabado la suerte. Buscamos un lugar en un terreno elevado para tener una vista en caso de que alguien o algo decidiera acercarse. Después de despejar la zona, montamos una tienda ligera para las mujeres y un refugio aparte para los hombres. Los perros estaban nerviosos, se retorcían y echaban las orejas hacia atrás. El inusual silencio del bosque nos privó de orientarnos. Los pájaros no cantaban, los saltamontes no piaban, como si todos los seres vivos se hubieran dispersado. No tengo palabras para describir lo incómodo que era este silencio. Por la noche intentamos encender el fuego un poco más para ahuyentar a los osos en caso de que pasaran por allí, pero no vino ninguno. Quizá hubiera sido más tranquilo así, de no ser por el frío que nos calaba hasta los huesos y la sensación de que alguien nos observaba en la oscuridad. La primera noche todo salió mal. Yo estaba en el turno de guardia con el tío Jack para vigilar el fuego y la seguridad.
En algún momento en medio de la noche, todos los sonidos se silenciaron. Incluso el crepitar de las ramitas ardiendo en el fuego se hizo casi inaudible por alguna razón. Era como si alguien hubiera envuelto el mundo entero en una manta de algodón. Me incorporé y me quedé mirando las negras siluetas de los árboles. Fue entonces cuando vi algo oscuro, enorme y antinaturalmente alargado que se deslizaba entre los troncos. No podía ver los detalles, pero se movía sin hacer ruido y más rápido que cualquier bestia. «¡Tío, mira!», estallé y señalé con el dedo hacia donde parpadeaba la sombra. Pero Jack, dando un salto, solo vio el vacío. De pronto los perros empezaron a aullar, no a ladrar, sino a aullar, con la cola gacha y las orejas aguzadas. Nunca antes había oído de ellos ruidos tan tristes y desgarradores, como si se dieran cuenta de que todos estábamos en peligro de muerte. Despertaron a mi padre y a los demás. No encontramos rastro de ellos en el campamento, pero el fuego estaba casi consumido, aunque debería haber quedado mucha leña. Nadie podía entender a dónde había desaparecido el combustible. Era como si el fuego ardiera mucho más de lo que esperábamos. Había un olor repugnante en el aire, que recordaba remotamente a la humedad y a algo pútrido. Sara estaba sentada fuera de la tienda abrazando al perro, y mamá intentaba calmarla. Al parecer, ella también había sentido la presencia del extraño. Papá dijo que no tenía sentido quedarse aquí aturdidos, y les dijo a todos que se mantuvieran alerta hasta que amaneciera. La noche estaba a medio terminar, así que quizá pudiéramos esperar. Se sentó a nuestro lado, empuñando su rifle. Pude ver que intentaba parecer tranquilo, pero le temblaban los dedos. Al amanecer, recogimos el campamento y decidimos volver a la cabaña inmediatamente. Pero había un problema. El tío Jack, que era bueno en orientación, informó de que su brújula se había extraviado y que él mismo no reconocía el terreno. Seguimos una pendiente que parecía conducirnos al antiguo camino, pero nos topamos con una espesura impenetrable, donde los árboles se entrelazaban tan densamente como si hubieran crecido de la noche a la mañana. Era muy extraño. Luego intentamos orientarnos por el sol, pero éste se deslizaba por el cielo, de modo que no estábamos seguros de nuestra dirección. Nunca nos había pasado. Nuestra familia llevaba décadas recorriendo estos bosques. Conocía todos los senderos como la palma de su mano. Ahora era como si hubieran desaparecido o se hubieran desplazado. Mi padre bromeó diciendo que el bosque cambia todos los años, pero no hasta este punto, aunque por su tono estaba claro que no se reía en absoluto. Caminamos todo el día, deteniéndonos de vez en cuando para buscar algún punto de referencia familiar. No hubo suerte. El bosque parecía haberse deformado, creando nuevos espacios libres, árboles con crecimientos espeluznantes cubiertos de densa corteza. No recordaba que crecieran en Oregón. Era como un híbrido de otro territorio. Además, empezaron a perseguirnos una serie de sonidos extraños, esquivos pero que parpadeaban de un lado a otro. De vez en cuando oíamos que el suelo bajo nuestros pies emitía una vibración parecida a un gemido, pero ninguno de nosotros podía encontrar ninguna prueba clara de ello. Era como si los perros hubieran perdido los nervios. Seguían gimiendo, tirando de las correas, intentando correr. Tuve que sujetarlos para que no se adentraran en la espesura. Mamá dijo que parecía que el corazón del bosque estaba enfermo. Estas palabras, dichas en un susurro, sonaban aterradoras. Hacia el atardecer vimos que a lo lejos, entre los árboles, había una loma que se parecía a la ladera por la que solíamos dar la vuelta a la cabaña. Y eso nos dio esperanzas. Nos acercamos. Sí, efectivamente, el terreno nos resultaba un poco más familiar. Mi padre se animó, diciendo que en un par de horas estaríamos en una pista conocida. Pero en ese momento se oyó delante un chirrido procedente de detrás de los troncos, que nadie pudo reconocer. Fue como si arrancaran un árbol del suelo. Captamos una escena fascinante. Uno de los pinos, o quizá abetos, de 10 metros de altura, caía lentamente de lado, aunque no había viento.
La copa caía y las ramas se partían. Pero lo peor de todo, nos pareció como si hubiera una hendidura en el tronco roto, en forma de mano o zarpa oblonga, que había apretado el árbol y lo había fracturado. Sara chilló, retrocediendo hacia atrás. El tío gimió. «¿Qué demonios es eso?», exhaló. Todos miramos hacia afuera, incapaces de movernos. El bosque parecía respondernos con un eco de gemidos apagados. Pasaron unos minutos lánguidos y todo quedó en silencio. El árbol derribado yacía en el suelo y no se veía ni un alma. Permanecimos de pie un momento, recuperando el aliento. Padre, agarrando su rifle, dijo: «Camina con cuidado, quizás sea un fenómeno natural». Pero no creía sus propias palabras. Nos movíamos con extremo sigilo, como si estuviéramos cazando, pero solo nuestro enemigo era desconocido. Así llegamos a la ladera, desde donde se suponía que veríamos un camino conocido. Y, en efecto, allí estaba, solo que, para nuestro horror, el camino parecía abandonado desde hacía 20 años, cubierto de maleza, como si nadie hubiera caminado por aquí en siglos. Nos quedamos estupefactos. Anteayer este camino había sido una pista bien transitada, que se podía recorrer en coche hasta nuestro pabellón de caza en media hora. Ahora era una pista de tierra medio destruida, en algunos lugares cubierta de desprendimientos de rocas. Estaba más allá de toda racionalidad. Mi madre, una mujer decidida, intentaba abrirse paso entre la espesura, pero las ramas y las espinas azotaban dolorosamente impidiéndole el paso. Los perros gemían cada vez más fuerte. Nora lloraba, rogándonos que volviéramos al pantano por el que habíamos pasado antes, pues pensaba que allí podríamos dormir con relativa seguridad. Los nervios de todos empezaban a ceder. Yo guardé silencio, presintiendo que lo peor estaba por llegar. Cada segundo en aquel bosque era una tortura para la mente, pues no entendíamos qué estaba ocurriendo, ni por qué la naturaleza actuaba en nuestra contra. Tras decidir que debíamos avanzar por la antigua vía del tren, nos dirigimos hacia el norte, con la esperanza de que nos condujera a una antigua línea eléctrica. Pero cuanto más avanzábamos, más espesos se volvían los matorrales, y la propia vía parecía cambiar de forma, retorciéndose en forma de serpiente. Mi madre perdió una de sus mochilas cuando una rama se la arrancó del hombro, y ya era demasiado tarde para averiguarlo. Nos quedamos con escasas provisiones de comida y agua. El tío Jack, mirando a su alrededor en busca de algún punto de referencia, mencionó que el sol se movía de forma poco natural en este bosque. Pasaba por el cielo más rápido de lo habitual y daba poca luz. Miré mi reloj. Mostraba el paso del tiempo, por supuesto, pero no de una forma que se ajustara a la realidad. Había anochecido y nos vimos obligados a hacer un alto. El lugar no era favorable, pero no teníamos elección. No podíamos ir a ciegas. Montamos 2 pequeños refugios y recogimos leña para hacer un fuego. Estaba aún más pesada que la última vez. El bosque no solo estaba en silencio, sino que parecía estar esperando. Incluso el aire parecía imbuido de cierta energía viciada. En un momento dado, Nora, mirando en dirección al viejo pino, gritó y corrió hacia mí, como si hubiera visto algo terrible allí. Pero no pudo explicarlo, solo murmuró. Me miraba desde debajo de las raíces. Cuando lo comprobamos, solo encontramos un árbol hueco, pero el hueco era extraño. Era profundo, como un túnel que se adentraba en el tronco, y tenía un olor a humedad. Tuve la corazonada de que teníamos que huir antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿hacia dónde? Mientras mi madre consolaba a Nora, mi padre y mi tío decidían qué hacer. Susurraban, pero yo podía oírlos. Mi padre afirmaba que el lugar era antinatural, tal vez maldito, o dotado de antiguos poderes malignos. Mi tío intentó adoptar un punto de vista lógico, diciendo que tal vez había habido un terremoto, un desplazamiento anormal del terreno, y los campos magnéticos habían distorsionado el terreno,
por lo que todo había cambiado. Pero también admitió que en Oregón no se había registrado ningún fenómeno de ese tipo. Yo escuchaba en silencio, aferrada a mi linterna, y tenía la sensación de que nos observaban desde todas partes. Aquella noche ocurrió algo espeluznante. Hacia medianoche, mientras vigilábamos, los perros se levantaron y, rompiendo sus correas, se precipitaron hacia la espesura ladrando con fuerza. Corrimos tras ellos, pero solo pudimos distinguir cómo desaparecían en la oscuridad. Segundos después, se oyó un grito desgarrador que se cortó bruscamente. Mi hermana Sara cayó de rodillas gritando, pues había criado a uno de estos perros desde que era un cachorro. Estábamos en estado de shock, sin darnos cuenta de lo que podía haber matado a 2 perros adiestrados en cuestión de segundos, intentando no gritar para no atraer a lo que las había agarrado. La madre abrazó a la pequeña Nora, que sollozaba histéricamente. El padre, con la cara blanca, se limitó a empuñar su fusil, mirando en la dirección de donde habían venido los chillidos. Se dio cuenta de que no podíamos hacer nada. Esta vez, el fuego se apagaba solo, como si la leña se consumiera mucho más rápido. Intenté alimentar el fuego con ramas, pero ardían como papel, no daban ni calor ni luz. La propia naturaleza parecía no querer ayudarnos. De repente, el tío Jack señaló en la oscuridad. «Mirad, hay algo que se mueve». Miramos más de cerca. Una silueta borrosa se deslizaba entre los árboles. Parecía más alta que un hombre y brillaba ligeramente, o todo a su alrededor brillaba. Ese alguien se detuvo, como si fuera consciente de lo que estábamos viendo. El corazón casi se me sale del pecho. Mi padre gritó: «¿Quién eres?». Se hizo el silencio, pero sentí una fuerte ráfaga de viento que casi apagó el fuego y envió sobre nosotros una oleada de olor nauseabundo, como una mezcla de agua rancia y hojas podridas. Al momento siguiente, la silueta se desvaneció en la oscuridad, si es que era real. La madre murmuró en voz baja: «Este no es un buen lugar, no nos dejará salir». Intenté objetar, pero no encontré las palabras. Pasamos otra noche horrible sin pegar ojo. Mamá, Nora y Sara sollozaban literalmente por miedo a otro ataque. Mi tío y mi padre fingían pensar en un plan de rescate, pero yo veía que también estaban nerviosos. Por la mañana recogimos, dejamos la hoguera y salimos corriendo, esperando un milagro. Teníamos que encontrar un camino hacia la civilización o al menos algún río por el que descender. Caminaron todo el día hasta que llegaron a una llanura pantanosa con lodo negro y troncos nudosos que sobresalían del agua. Parecía un lugar peligroso por el que pasar, pero no veían otro camino a través de la impenetrable espesura. Mi padre dijo que intentaría rodear el pantano por su perímetro, buscando un lugar donde ya terminara. Acordamos dividirnos. Él, Sara y el tío irían a la izquierda, y yo, madre y Nora, a la derecha, para poder ver la zona más rápidamente. Prometimos reunirnos en un viejo abedul que habíamos visto cerca del pantano, el único árbol blanco entre los pinos. En caso de que nadie encontrara el sendero, volveríamos allí al atardecer. Eso es lo que hicimos, salvo que no nos encontramos al atardecer. A nuestro lado, el bosque se cerró de repente y no había camino. Luchamos a través de los matorrales espinosos. Nora se hacía daño con las espinas y mi madre intentaba consolarla, pero yo veía que su cara se iba aterrorizando cada vez más. Miraba a su alrededor cada vez más, escuchando, gritando: «¿Sara? ¿Jack? ¿Estás aquí?». Pero solo había un eco como respuesta. No había disparos, ni gritos. Era como si los demás hubiéramos caído fuera de la realidad. No pudimos encontrar el sendero hacia el abedul, aunque pude ver el tronco blanco un par de veces en la distancia. Cuando llegamos, encontramos otra espesura, y el abedul era una ilusión o algo más. Al anochecer, nos topamos con las ruinas de una pequeña cabaña que no habíamos visto nunca. Estaba medio sumergida en el agua del pantano, medio sumergida en la oscuridad de los árboles. La madre, que ya no esperaba un lugar mejor para dormir,
Dijo que tendría que quedarse aquí. Dentro, la cabaña estaba llena de trastos, cajas viejas, muebles podridos, telarañas por todas partes, pero el techo aún aguantaba. «Quizá no nos empapemos hasta los huesos», murmuró mamá. Nora se quedó cerca de mí. Limpiamos la esquina, extendimos las mantas. En cuanto nos tumbamos, oímos el chapoteo del agua fuera, como si alguien estuviera vadeando el pantano que rodeaba la cabaña. Cogí la linterna, pero no pude distinguir nada en el cristal turbio. El sonido iba y venía. Mamá acunó a Nora en sus brazos, susurrando oraciones para que la mañana llegara pronto. Durante la noche, dormité en la puerta, agarrando el cuchillo. Oía a mamá suplicar al bosque que nos dejara marchar, murmurando disculpas por todas las veces que habíamos cazado animales, como si creyera que era un castigo por nuestra culpa de sangre. Pero podía sentirlo. Lo que se movía no era la bestia ni el espíritu de los antiguos. Es algo más extraño. Quizá el bosque esté infectado por alguna fuerza de otro mundo que deforma el espacio. Me despertó el gorgoteo del agua justo al otro lado del muro. Encendí la linterna. Por la ventana relampagueó algo gris, parecido a una palma humana, pero con unos feos y largos dedos cubiertos de una película marrón. Me quedé helado, y aquello se deslizó hacia abajo, desapareciendo bajo la negra superficie. Nora, al darse cuenta de mi susto, gritó, y mamá y yo nos quedamos inmóviles, temerosas de movernos. Fuera se oía un chirrido, como de clavos golpeando tablones de madera. No pude soportarlo. Me levanté del asiento y golpeé la pared con todas mis fuerzas, gritando, ¡fuera! Los sonidos se apagaron, pero mi corazón latía como un loco. Amaneció, con el ceño fruncido, como si una luz agotada se filtrara por las ventanas rotas. Nora estaba febril y helada. El arañazo de las espinas debía de estar inflamado. Teníamos que encontrar medicinas, pero no nos quedaba casi nada. Mamá parecía a punto de derrumbarse, pero se recompuso y dijo que se adentraría en el bosque en busca de ayuda, y que yo me quedaría con Nora. Yo objeté. No, no estás en condiciones de hacer eso. Déjame ir a buscar a mi padre y a mi tío o a otra persona. Pero mamá era inflexible. No parecía querer dejar sola a su hija menor. Sentía que Nora no podría sobrevivir sin ella si yo me iba a lo desconocido. Al final, decidimos que yo me quedaría con Nora y mamá saldría un rato a explorar. Si no encontraba nada, volvería. Sabía que era una mala idea, pero no había otro remedio. Mi hermana y yo nos quedamos en la cabaña, intentando calentar el agua en el viejo caldero. Nora deliraba diciendo que veía una pata larga, que la llamaba a través de la ventana. Le aseguré que todo estaba en su cabeza, pero en el fondo me daba miedo mirar en esa dirección. El tiempo pasó dolorosamente. Mamá nunca volvió. Intenté convencerme de que se había marchado y había encontrado un camino, pero mi mente se llenó de imágenes aterradoras de lo que podría haberla atrapado. A medida que avanzaba el día, me di cuenta de que mis esperanzas se desvanecían. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras acunaba a Nora, que respiraba débilmente y gemía. A última hora de la tarde, deliraba más. Murmuraba que su madre la llamaba e intentaba levantarse para ir a la voz. Yo apenas podía aguantar, sabiendo que solo había muerte en el bosque. Pero apenas caída la noche, mi hermana se liberó y se tambaleó hacia la salida, repitiendo, «¡Ya voy, mamá!». Corrí tras ella, pero me di cuenta de que fuera de la ventana mirándonos estaba mamá, solo que sus ojos estaban vacíos y su sonrisa no era natural, como si alguien hubiera copiado su cara y la hubiera puesto en el cuerpo de otra persona. Nora se puso a gritar, «¡Está aquí!». Quise agarrarla del brazo, pero era como si estuviera sujeta. En ese mismo momento, una sombra se desplazó desde la ventana hasta la puerta. Sentí un golpe en el pecho y caí de rodillas, aturdido por la intensa ola de frío. Cuando desperté, estaba oscuro dentro de la cabaña. Temblaba de escalofríos. Nora no estaba. Corrí a la puerta,
Salí al patio. El lodo del pantano chapoteaba. La lluvia de pequeñas gotas cantaba alrededor. No había ni rastro de mi hermana ni de mamá. El bosque brillaba con un extraño tono verdoso. Desesperado, grité sus nombres. Solo respondía el silbido del viento. El barro crujía bajo mis pies y recordé que no hacía tanto tiempo éramos una familia grande y unida. ¿Cómo había podido desmoronarse todo en unos días? O tal vez no llevábamos atrapados unos días, sino mucho más. El bosque impedía que el tiempo transcurriera con normalidad. Me esforcé por salir a tierra firme para que mi búsqueda diera algún resultado. Pronto encontré un sendero apenas visible. Se adentraba en el denso bosque, y algo parecido a una antorcha brillaba débilmente. Tal vez fuera un fallo, pero desesperado, me acerqué a la luz. Caminaba medio agachado, temiendo que en cualquier momento una criatura saliera de detrás de los árboles. Cuanto más me acercaba, más fuerte me latía el corazón. Más adelante se veía una tenue luz amarillenta. Parecía vacilante, como una hoguera. Pero cuando me acerqué unos metros, vi que no era un fuego, sino un resplandor que salía de una grieta en el suelo. Una grieta tan ancha como el cuerpo de un hombre, de la que salía una luz tenue y constante. Había una niebla arremolinándose en el interior. ¿Quizá era la fosforescencia de algún hongo? Todo el suelo a mi alrededor estaba cubierto de extraños dibujos, como costillas. De repente oí un gemido, un sonido lastimero que me heló la sangre. Procedía de lo más profundo de la grieta. Me agaché y grité: «¿Mamá? ¿Nora?». Algo se movió y una mano emergió de la niebla, o más bien, lo que parecía una mano humana, pero era demasiado larga, los dedos en punta. Retrocedí, pero la mano se levantó lentamente, como llamándome. Entonces lo vi. De su muñeca colgaba una tela desgarrada, exactamente igual que la chaqueta de mi madre. Me quedé aturdido y no pude moverme. A continuación apareció una cabeza, o más bien una parodia distorsionada, parecida a la cara de mamá, pero sin ojos. La cosa salía de la grieta, moviéndose torpemente, como si estuviera aprendiendo a dominar su cuerpo. «Mamá», susurré, incapaz de mirarla a la cara. Ella giró la cabeza, arqueó el cuello, y ese horrible gemido que había oído escapó de su garganta. Entonces comprendí que no era mamá. Era algo que había tomado su forma, quizá parte de su caparazón. Por el rabillo del ojo, percibí movimiento detrás de mí. Otra sombra, como un niño de largas extremidades, avanzaba hacia mí en silencio. Sus ojos brillaban con un fuego verde desvaído. «¿Nora?», exhalé, dándome cuenta de que no era ella, solo un horrible parecido. Al instante siguiente, estaba corriendo por mi vida. Detrás de mí se oían gemidos ahogados y la luz de la anomalía parpadeaba entre los árboles. Corrí, sin mirarme los pies, cayéndome, levantándome de nuevo. El bosque se arremolinaba como una pesadilla. Los árboles se hacían muros. Las espinas me desgarraban la ropa y los arañazos rezumaban sangre. Lo peor fue darme cuenta de que mi familia ya no estaba entre los vivos, y si quedaba alguien vivo, estaba en el abismo de algo siniestro e insondable. Estaba claro que el bosque había sucumbido a esa fuerza, o la había engendrado. Tal vez aquí se había formado un agujero entre mundos, donde una entidad alienígena succionaba energía, copiando imágenes para atraer a las víctimas. No sabía la respuesta, pero sentía que iba a morir aquí si no salía. Cada paso era un tremendo esfuerzo. Empecé a gritar: «¡Que Dios me ayude!», aunque nunca había sido muy religioso. Solo el viento silbaba en respuesta. De repente, la espesura se abrió y salí corriendo. A un lugar familiar. La cabaña de mi familia. Solo que destartalada, con el tejado desmoronado, como si hubiera estado abandonada durante décadas. Me quedé helado, sin habla. Era el mismo edificio, exactamente la misma distribución donde habíamos pasado muchos días felices. Pero ahora estaba en ruinas, cubierto de musgo y podredumbre. Entré.
Las tablas del suelo se caían, las paredes estaban infestadas de insectos, las ventanas rotas. Un viejo farol se oxidaba sobre la mesa. La jamba de la puerta estaba rota. Y ni rastro de que una semana atrás nos habíamos reunido alegremente a cenar antes de la cacería. Vi retazos de ropa en el suelo que parecían la chaqueta de mi padre. Una cartuchera oxidada, probablemente de mi tío, estaba amontonada en un rincón. No podía creer lo que veían mis ojos. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿O es que el propio mundo se había deformado, mezclando pasado y futuro? Por la noche no podía dormir, tiritando en un rincón, sintiendo que el bosque ahora me rodeaba por completo. Estaba solo, sin agua, sin comida. Llegó la mañana, pero no trajo alivio. El tiempo parecía haberse detenido. Así continué hasta que me faltaron las fuerzas. En un momento dado, estaba en el sendero, casi inconsciente por el hambre y la sed. Me tambaleaba, mis pensamientos eran confusos. Mi miedo se había desvanecido en el fondo y solo quedaba la desesperanza. No sé cuánto tiempo caminé. Quizá un día, quizá 10. Todo estaba borroso. Solo recuerdo el momento en que di un paso y vi un hueco entre los árboles delante de mí, más allá del cual estaba la carretera de grava habitual que cortaba el bosque. Había una furgoneta de guardabosques y hombres de uniforme a un lado de la carretera. Me quedé helado, sin poder creérmelo. Uno de los guardas me vio y se acercó gritando: ¿Estás bien? Quise contestar, pero caí de rodillas y me desmayé. Me desperté en el hospital. Me encontraron en el bosque, a unos kilómetros de donde estaba nuestra cabaña. Pero, según los guardabosques, hacía unos 10 años que no había ninguna cabaña donde yo había indicado. No entendían cómo podía haber ido andando hasta allí, y mucho menos decir que nos habíamos mudado hacía una semana. La policía empezó a investigar la desaparición de toda mi familia, pero no encontraron ningún rastro de personas en la cabaña ni en las profundidades del bosque. Mi historia fue considerada una manifestación de shock traumático. Los médicos dijeron que tenía agotamiento severo, heridas y alucinaciones delirantes. Intenté gritar que era real, que el bosque había arrastrado a mi familia a su negro abismo, pero lo único que obtuve como respuesta fueron dosis de sedantes. Las autoridades locales lo consideraron un accidente. La familia se marchó, se perdió y murió de hipotermia. Sus cuerpos fueron supuestamente llevados por depredadores. Una historia estándar para informar. Han pasado meses desde entonces, pero no puedo seguir adelante como si nada hubiera pasado. Fuera de cada ventana, oigo una llamada lejana que recuerda a los gemidos que oíamos por la noche alrededor de la hoguera. A veces sueño que vuelvo a vagar por el camino cubierto de maleza, y detrás de los árboles hay figuras que se parecen a mi padre y a mi madre, con los ojos vacíos y las mandíbulas caídas. A veces creo que la sombra de Nora parpadea en el reflejo cuando cierro las cortinas. No sé si estos fenómenos son reales o si mi psique está completamente rota, pero en mis entrañas estoy convencido de que el bosque de Oregón ya no es lo que era. Ha dejado entrar el poder alienígena, o siempre lo ha contenido, y los humanos nos hemos adentrado arrogantemente en territorio prohibido. A veces pienso que debería volver allí, con antorchas y compañeros, recorrer todos los senderos, encontrar esa hendidura infernal con la niebla resplandeciente y romper el vínculo maldito de una vez por todas. Pero me doy cuenta de que es una locura. Mi familia puede haber pasado a formar parte de este bosque, engullida por la materia, animada o inanimada. Nadie en el pueblo quiere oír mis historias sobre la deformada realidad que acecha más allá de los límites del Parque Nacional. La gente prefiere pensar en ello como si fuera una tragedia de los turistas más corrientes. Nadie cree que hayamos sido algunos de los mejores cazadores, que hayamos pasado aquí toda nuestra vida y que nunca hayamos perdido el norte. Ahora vivo al borde de una pesadilla constante, revisando viejas fotos de la cacería, intentando encontrar en ellas alguna pista. Quizá cometimos un error una vez,
Enfurecimos al bosque con nuestras incursiones demasiado atrevidas. O quizás solo fuimos víctimas de una fuerza ancestral que de vez en cuando sale a cazar a los propios cazadores. Desde entonces, tengo el persistente pensamiento de que probablemente seré el último de mi especie que los vea con vida. La gente que lee mis notas lo trata como un mal sueño, pero si alguna vez te adentras en los profundos bosques de Oregón, por favor, no vayas demasiado lejos, sobre todo en zonas donde los senderos son desconocidos incluso para los guardas forestales. Nunca ignores el zumbido de los árboles que caen sin viento, ni las marcas en la corteza que parecen carbonizadas. Si de repente oyes aullar a los perros como si estuvieran de luto, escucha. Puede que estés invadiendo un terreno donde rigen otras leyes, y ten cuidado cuando veas una vieja cabaña, pues puede ser ilusoria. No sé si seré capaz de sobrellevar este trauma por mí mismo, porque en el fondo de mi corazón me doy cuenta de que en el bosque hay quienes me eran más queridos que la vida. Y si un día vienen a buscarme en forma de sombras distorsionadas, no estoy seguro de poder cortar su llamada. Por eso escribo esta historia. No busco compasión, no espero comprensión. Solo quiero advertir a cualquiera que lea estas líneas y piense que todos los bosques de Oregón son seguros y que los horrores solo se cuentan en los cuentos de hadas. He visto con mis propios ojos la realidad que allí se resquebraja por las costuras, liberando una oscuridad ancestral que se traga las almas. Mi familia ha cazado en esta región durante años, y ahora soy el último en verlos con vida. Dicen que el bosque se los llevó, pero quizá aún vaguen entre los troncos, como criaturas fantasmales, repitiendo nuestros nombres. La maldición de la vieja cabaña, lejana e incomprendida, se ha cerrado sobre nuestras cabezas, y si te encuentras con voces en la noche, pronunciando el nombre de tu madre o de tu padre, no respondas, no vayas hacia la espesura que se oscurece. De lo contrario, pasarás a formar parte de los que han desaparecido sin dejar rastro, disueltos en la húmeda penumbra, donde el viento solitario resopla eternamente y una entidad desconocida espera una nueva víctima.